Hola a todos y todas, estamos en nuestra clase de problemas sociales, básicamente lo que corresponde a la semana del 27 al 30 de abril. ¿Qué se ha realizado hasta el momento? Entonces un recorderis de lo que llevamos hasta el momento. Ustedes identificaron un problema social, describieron el problema social, sustentaron con datos oficiales, establecieron si esta era una situación problemática socialmente relevante, plantearon el problema desde la complejidad y la relacionaron con el fenómeno de la globalización. Ahora, ¿qué nos sigue? Básicamente, el análisis de las alternativas para posibles soluciones. Y si se dan cuenta, lo estoy diciendo en plural, es decir, que el problema que ustedes están analizando no puede tener una sola respuesta, sino varias posibles soluciones. Cuando hablamos de alternativas para las posibles soluciones, automáticamente entramos en algo que la filosofía ha denominado el principio de la causalidad. ¿Y qué es eso? Pues básicamente la relación causa-efecto. Uno de los primeros filósofos que habló del tema fue Aristóteles, quien básicamente lo que buscaba era explicar cómo el pensamiento del ser humano había nacido, de dónde se había originado y qué efectos traía. Más adelante David Hume, otro filósofo, retomaría los pensamientos de Aristóteles para decir que toda causa puede tener un efecto, y que si yo entiendo la causa puedo explicar el efecto, y que si explico el efecto puedo explicar la causa, y esto se hace a través de la observación. Kant más adelante diría que no basta con la observación para explicar las causas y los efectos, sino que todo está atravesado por la razón, y que la razón me permite establecer los procesos que están inmersos entre la causa y el efecto. Esto también sería retomado por el filósofo Darwin, quien diría, bueno, si la razón me permite explicar las causas y los efectos, pues el principio de causalidad no es otra cosa que el principio de algo, el origen de algo, y básicamente para él sería el origen de la evolución humana. Les pongo también aquí a Lenin, padre del comunismo, quien diría que la relación causa-efecto no es algo lineal, sí es algo lineal, pero está atravesado por una serie de situaciones que están alimentando esa línea causa-efecto. Todos esos filósofos más otros filósofos es lo que nos permiten lo que conocemos como el pensamiento positivista, que establece que la causa está mediada por unos acontecimientos, unos procesos y el resultado o producción de algo que sería el efecto. Y esto es lo que conocemos como el pensamiento lineal. Veamos un ejemplo del pensamiento lineal, entendiendo que sigue una secuencia y se vale del conocimiento ya existente, es decir, de los conocimientos previos. Resolver un problema matemático. 17 más 54. ¿Cuál es el resultado? Sin duda alguna todos van a decir que 71. Nadie me puede decir que la respuesta es distinta. Es decir, todos utilizamos nuestros conocimientos en matemáticas para dar una única respuesta. Veamos una situación cotidiana. Una persona que puede resbalar con una cáscara de banano. Creo que todos desde el conocimiento previo no pisaríamos una cáscara de banano porque la respuesta única es que podemos resbalar y caer. Veamos otro ejemplo de pensamiento lineal, pero desde un problema social concreto, la pobreza. Y todos me van a decir, sin duda alguna, que una de las causas primordiales de la pobreza no es otra cosa que la desigualdad social, la incapacidad de que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a los recursos. Y el resultado final puede ser el hambre. Y aquí la pregunta es, una serie de acontecimientos atravesados por un proceso y el resultado final es el hambre. Entonces la pregunta que yo les hago desde este pensamiento lineal, ¿cuál es la primera respuesta que le puedo dar a una población que tiene hambre por culpa de la pobreza? Hagan ustedes este ejercicio de pensamiento lineal. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ahora, el pensamiento lineal no puedo decir que sea malo, por el contrario, es más un pensamiento a priori. Tenemos también otro tipo de pensamiento que nos permite dar soluciones al mundo cotidiano y a los problemas sociales. Es la causalidad compleja. Retomando los argumentos de Edgar Morin, que nos habla de todo el tema de la teoría compleja. Y este nos
Esto nos permite decir que no está mediada por una lógica, sino por las mismas situaciones. Las situaciones no son la suma de cosas, son acontecimientos en red. Una situación puede llevar a nuevas situaciones y se apoya en ideas que se salen de lo habitual. Busca diferentes alternativas de solución apoyándose en la incertidumbre. Como no tenemos la certeza de cuál puede ser la respuesta, pues tenemos que acudir a la creatividad para poder llegar a una nueva solución. Y se escapa de las ideas preconcebidas, porque como no sabemos cuál es el resultado, pues tendremos que también buscar nuevas alternativas. Este tipo de pensamiento es conocido también como pensamiento sistémico o pensamiento lateral, que de esto han hablado un poco la psicología. Ejemplos de pensamiento complejo. Entonces tenemos la misma situación matemática, 19 más 54 igual a 71 desde el pensamiento lineal. Pero el pensamiento complejo me dice que puedo separar las partes del todo. Y entonces empiezo a separar las diferentes partes del todo y podría tener miles de respuestas para poder tener un nuevo orden. En mi caso, les puedo dar el 554. La idea es que ustedes armen nuevas y posibles alternativas de solución desde este ejemplo. Veamos el ejemplo del pensamiento complejo desde la situación cotidiana de la cáscara de banano y posiblemente si la piso me caigo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podría ser el resultado? Ya no simplemente cayéndome, sino que pueden haber diferentes situaciones. Desde el pensamiento complejo, alguien tira una cáscara de banano. Pueden existir varias alternativas, voy a mencionar solo dos. Yo me caigo, o dos, recojo la cáscara de banano porque mi pensamiento previo me dice que si la piso me caigo. Si la pisé, puede ser que me rompa la mano al caer, pero si la recojo, puede ser que perdí el autobús al recoger la cáscara. Si caigo y me rompo la mano en el primero de los casos, pues pierdo el partido de básquet y no puedo ir a jugar. Pero si me detuve a recoger la cáscara de banano y perdí el autobús, pues también pude llegar tarde al partido de básquet. En ambas situaciones, mi resultado final es que mi equipo pierde el campeonato de básquet, ya sea porque tenía la mano rota o simplemente porque no alcancé a llegar. Una misma situación, pero con diferentes miradas y diferentes alternativas. Ahora miremos el pensamiento complejo desde el problema social que les propuse, que fue la pobreza. Volvemos al tema de que podemos separar las partes del todo y no diríamos que la única causa de la pobreza es la desigualdad social, sino que podríamos tener diferentes elementos. Por ejemplo, un modelo capitalista que afianza esas desigualdades, el desempleo, el analfabetismo, la desigualdad social, entre otras. Y la pregunta entonces sería aquí, ¿cuál es la respuesta que ustedes darían a una población que tiene hambre por culpa de la pobreza, pero ahora desde el pensamiento complejo? Finalmente, vamos a hacer unos ejercicios para motivar y activar el pensamiento complejo. La idea es que respondan cada uno de estos 3 ejercicios utilizando no el pensamiento lineal, sino utilizando la creatividad. Y la idea es que busquemos otros posibles ejercicios para traerlos y llevarlos a la clase virtual.